si bien recordamos, las primeras escuelas le daban una importancia muy alta al directivo, ¿cierto? Pensaban que el directivo era el que analizaba, definía y hacía una estrategia deliberada. Esta escuela se va para el otro extremo. Aquí el directivo es lo menos importante. Acá lo más importante es el entorno. Es decir, se concibe la estrategia como un proceso de reacción a las fuerzas del entorno. Acá se concibe que el entorno es el que define la estrategia finalmente, que las empresas se van adaptando a esas fuerzas del entorno o simplemente son expulsadas por ello. Es una mirada muy determinista, que tiene algunas ideas que nacen de, pues, como de la metáfora de la ecología, ¿sí? Donde lo que se dice es, venga, una organización es un individuo que está en medio de una población, que es una industria, y simplemente esa población tiene unas características, hay unas fuerzas del entorno que hacen que la organización se comporte de una manera, y si la organización no se comporta de esa manera adaptable a cómo es el entorno, el entorno simplemente va a hacer que esa empresa muera. Pero aquí en esta escuela, digamos que no se le da mucha importancia a lo que un directivo puede o no puede hacer, porque simplemente esas fuerzas terminan afectando. ¿Cuáles son las teorías detrás de esta escuela? Pues uno ve inicialmente la teoría de la contingencia, perspectiva de la contingencia, o teoría situacional también se le conoce, que analiza cómo las empresas, o sea, lo que nos dice es, vea, no hay una mejor manera de hacer las cosas, sino que la mejor manera depende de condiciones del entorno. Lo que es bueno para una empresa puede no ser bueno para otra que está en un entorno totalmente diferente, ¿sí? De tal manera que las decisiones estratégicas, la forma como la empresa organiza su estructura, la forma como desarrolla productos, va a funcionar mejor en unos entornos que en otros, ¿sí? Está la teoría de la ecología de las poblaciones. Hannan y Freeman, pues, son los autores claves, pues, de este enfoque, que son los que nos invitan a analizar las empresas como poblaciones de, o sea, donde una industria es una población de empresas donde cuando cambian las condiciones del entorno, esa población va evolucionando, donde van a haber empresas que van a desaparecer, empresas que van a sobrevivir de acuerdo a unas condiciones que ya traían, ¿sí? Y hay una teoría que es muy interesante, que es la teoría del institucionalismo, la teoría institucional, donde Meyer y Rowan, y Powell y DiMaggio son autores claves de estas teorías, que lo que nos dicen es que el comportamiento de las empresas depende de esos stakeholders, de esos grupos de interés que están alrededor, y las presiones que ejercen sobre las empresas para que tener comportamientos que sean percibidos como legítimos. O sea, acá lo principal es la legitimidad de la actuación. Y lo que nos dicen es que las empresas, por lo tanto, empiezan a parecerse unas a otras, lo que llamamos el isomorfismo institucional. O sea, el isomorfismo, las empresas intentan parecerse a sus competidores. ¿Por qué? Porque a la medida que más se parecen a ellos, van a ser percibidas como más legítimos ante sus clientes, ante los entes reguladores. ¿Cuáles son esas fuerzas del entorno que hacen que las empresas se parezcan entre sí? Hay unas fuerzas que son coercitivas, por ejemplo, una normativa. El gobierno saca una nueva normativa de cómo debe, por ejemplo, las empresas de alimentos tienen que tener estas buenas prácticas de manufactura, y ya eso se convierte en un estándar que todas las empresas de alimentos tienen que tener si quieren operar en ese mercado. Esas son fuerzas coercitivas. Pero también existen fuerzas miméticas, por ejemplo, cuando una empresa simplemente quiere parecerse a otra porque dijo, bueno, esta empresa hizo un lanzamiento de este producto con un empaque de esta manera y le fue bien, y entonces nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y intentamos parecer para no perder la legitimidad frente a nuestros clientes. Piensen ustedes, bueno, por ejemplo, cuando las primeras empresas, la salsa de tomate antes se vendía era en envases de vidrio, y de repente hubo alguna empresa que se le ocurrió sacar la salsa de tomate en estos empaques sachet, pues, que son de aluminio, que se pueden, y le funcionó. Entonces todas las empresas de salsa de tomate empezaron a hacer lo mismo, lo que llamamos un proceso de imitación. Ahí hay una fuerza institucional que influye en que la empresa intente parecerse, tenga comportamientos similares a los de otras organizaciones, ¿sí? Entonces esas fuerzas institucionales terminan repercutiendo en el comportamiento de las organizaciones y ayudan a explicar por qué las empresas siempre terminan comportándose de manera similar. Como podemos ver en esta escuela ambiental, también es un enfoque descriptivo, o sea, no nos está diciendo cómo hacer estrategia. De hecho, nos está diciendo es irrelevante lo que haga el directivo. El directivo o hace lo que el entorno le pide, o la empresa se desaparece, ¿sí? O sea, que
se subestima mucho el rol de lo que puede hacer un directivo. Y digamos que esa es la mayor crítica que se le puede hacer a esta escuela. Ahora, ¿cuál es el aporte interesante? Pues que nos permite identificar la importancia del entorno como una condición que moldea las estrategias, ¿sí? Nos ayuda a explicar por qué las organizaciones se comportan de una u otra manera según la legitimidad que quieren ganar frente al entorno y frente a los grupos de interés externos.